Buenas noches, quien les habla es la doctora Elizabeth Dani Araujo. Soy coordinadora del programa de doctorado de la Facultad de Psicología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y en esta ocasión estoy aquí para poderles brindar información acerca de nuestro doctorado en psicología. Me gustaría que puedan conocer algunos aspectos importantes que nosotros tenemos como propuesta para el doctorado. La Universidad Peruana Cayetano Heredia, en un compromiso de formar científicos en las diferentes especialidades de la salud, está ofreciendo desde el 2011 en la Facultad de Psicología el programa de doctorado en psicología. El objetivo de este programa es poder formar líderes en investigación sensibles en las necesidades de las problemáticas de salud mental, especialmente en el desarrollo del bienestar psicosocial integral. Quiero darles a conocer que el programa de doctorado cuenta actualmente con un plan de estudios renovado en base a un currículo por competencias y que toma en consideración las necesidades que hoy en día el mundo globalizado está haciendo o nos está dando la necesidad de poder impulsar el perfeccionamiento profesional e investigativo en nuestro contexto. Hoy que nos encontramos en un proceso de pandemia y vamos a estar preparados para la post-pandemia. Por ello, se ha puesto en evidencia los desafíos que debe tener el investigador en doctorado de psicología y poder trabajar dentro de este contexto en la salud mental y la protección social en general. Quiero mencionarles que el programa de doctorado en psicología tiene una duración de 36 meses, 6 semestres académicos, y el tiempo en que se estudia este doctorado es de 3 años, y en esta promoción que nosotros estamos ofertando va a estudiarse 3 veces al mes, 2 martes y un jueves de cada mes. El horario va a estar desde las 18 horas hasta las 10 de la noche, 22 horas. ¿Para quién va a estar dirigido este programa? ¿No? Está orientado a todo aquel que tiene el grado de maestro en psicología y en otras áreas afines a la psicología. Los estudios de doctorado nos han llevado a comprometernos en una serie de respuestas de la demanda actual. Por ello es que el programa de doctorado en psicología por la Universidad Peruana Cayetano Heredia va a otorgar en primer lugar un diploma en investigación en psicología cuando el alumno haya aprobado totalmente los 25 créditos correspondientes a las asignaturas de su plan de estudio y haya aprobado satisfactoriamente el examen de candidatura del proyecto en investigación. Nos lleva al grado de doctor en psicología a todos los egresados que cumplan con los requisitos de haber aprobado 64 créditos del plan de estudio y haber sustentado y aprobado un trabajo de investigación original, ¿no? Y que cumpla con todas las normas y procedimientos de los trabajos de investigación para la obtención de grados académicos de doctorado por la Escuela Profesional de Posgrado de nuestra universidad, ¿no? Teniendo esta oferta, nosotros queremos presentarles el programa cuyo proceso de admisión está contemplado con una serie de requisitos importantes, ¿no? Para poderles explicar un poco este proceso de admisión y ustedes puedan poder visualizar las posibilidades de ingreso a quienes están interesados en el programa, les mencionamos que los requisitos también están en la página web de la universidad, los cuales van a permitirles a ustedes participar en este proceso. También me gustaría compartir con ustedes la experiencia que ha significado para quienes han estudiado el doctorado en nuestra casa de estudio. Y por ello voy a compartir, ¿no?, una evidencia de un exalumno que actualmente ya cuenta con el grado de doctor. Y me gustaría que ustedes pudieran escuchar la experiencia que ha significado para esta persona. Adelante, Fernando.
generalmente cuando buscamos programas de posgrado para desarrollar nuestras habilidades de investigación, que es en sí el objetivo de los programas de posgrado, buscamos universidades que estén bien posicionadas, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Y como sabemos, el ranking of the higher education que se realiza a nivel Latinoamérica indica que la Universidad Peruana Cayetano Heredia ocupa uno de los lugares primeros, queremos decir, en este ranking, ¿no? De forma que a nivel Latinoamérica está posicionada en el puesto 26. Es la primera en nuestro país, sobre todo en producción científica. La historia de la Universidad Cayetano Heredia en la transmisión de valores tan importante hoy en día en nuestra sociedad fue otro de los elementos también que consideré para elegir este programa de doctorado. La seriedad con que se realiza y los estándares de calidad que ofrece la educación superior han sido elementos que definitivamente pues, han pesado al momento de elegir un programa de doctorado. Tenemos metas personales, pero muchas veces nuestras metas profesionales se sobreponen a las metas personales, y ese es mi caso, por ejemplo. El hecho de perfeccionar mis conocimientos, contribuir a nuestra sociedad a través de la resolución de problemas mediante la investigación, fue algo que también me motivó a continuar este programa de doctorado. Y definitivamente, pues, las satisfacciones, como indicaba, no solamente son a nivel personal, sino también, más que todo, profesional. Seguir los estudios de doctorado, cumplir con todos los requisitos que solicita la universidad durante el proceso de formación, nos ayuda a contextualizar definitivamente mejor la realidad de nuestro país, pero enfocado desde las ciencias del comportamiento, sin distanciarse de las problemáticas sociales de salud que atraviesa nuestro país, y no solamente nuestro país, sino también tener una visión global a nivel del mundo, ¿no? De cómo es que las ciencias del comportamiento podrían contribuir al desarrollo de nuevas líneas de investigación, al desarrollo de nuevas propuestas de soluciones frente a problemáticas sociales que pues, definitivamente en nuestro país la psicología, las ciencias del comportamiento tienen mucho que decir respecto a lo que actualmente está pasando en nuestro país en temáticas de medio ambiente, en temáticas de educación, salud organizacional, que seguramente cada profesional, de acuerdo a la experiencia y experticia que ha desarrollado en sus planes anteriores de posgrado, como la maestría y sus estudios para optar la licenciatura, seguramente pues han acumulado un gran bagaje de conocimientos que les va a poder permitir tener una mejor visión, tanto profesional como personal, para generar aportes en el desarrollo de la ciencia del comportamiento. Bien, nuestro graduado, doctorado de psicología de nuestra casa de estudio que escuchábamos, nos brindaba la oportunidad de conocer qué es lo que había significado la elección de estudiar el doctorado en nuestra casa de estudio, ¿no? Esta es la oportunidad que también estamos brindando a todos los interesados para este proceso de admisión, y en donde pedimos como requisitos algunos aspectos importantes que me gustaría, por lo menos en un punto, precisar de manera más detallada, ¿no? Todos los postulantes podrán ingresar a la postulación a través de la página del portal de admisión. Se requiere que tengan la copia escaneada del grado académico de magíster o maestro, según sea la denominación de la institución donde sacaron el grado, ¿no? Asimismo, la certificación es la copia certificada
de los certificados de estudio, a excepción si son egresados de nuestra casa de estudio, su copia escaneada del DNI o su pasaporte en caso de que fuese persona extranjera, el currículo descriptivo no documentado, ¿no? Que existe un formato, y el proyecto de investigación sobre el área de psicología de su interés, ¿no? Este proyecto debe ser sustentado en el momento de la entrevista, ¿no? Sobre este punto, a mí me gustaría precisar algunos detalles como para que ustedes tengan una guía respecto a cómo es este proyecto que ustedes presentarían como requisito para postular en el doctorado de psicología, ¿sí? Para el proceso de admisión, ya saben que necesitamos contar con todos estos documentos de su expediente y vamos a necesitar la evaluación de su proyecto de investigación. Será evaluado por el jurado y luego se tendrá una entrevista personal para poder proceder a este proceso de admisión. En cuanto al proyecto de investigación que se está solicitando, este es un proyecto breve, ¿no? Un proyecto bien concreto que nos permitirá poder saber su interés en cuanto a la investigación. El formato, el esquema de este proyecto es básicamente en la primera página el título que ustedes considerarían para la propuesta, el nombre del postulante y un resumen del proyecto de 200 palabras. A partir de la segunda página se debe incluir una introducción a modo de prosa, en donde cada uno de los postulantes podrá en un máximo de 5 páginas incluir todo el planteamiento de su problema con evidencias empíricas, ¿no? Definiendo las variables de su interés y el sustento teórico que los lleva a determinar los objetivos de investigación. Aquí es la parte donde está la propuesta básica de su tema de investigación. El mismo que nos va delineando sobre qué temática, sobre qué línea de investigación, sobre qué aspectos está interesado en investigar dentro del proceso del doctorado. Este es el primer punto. Luego, en un segundo punto, podrá referirse a la parte metodológica. La introducción es en forma general, independientemente si su trabajo que presenta es un estudio cuantitativo o cualitativo. En caso sea un estudio cuantitativo, lo que se espera es que puedan presentar estos puntos básicos dentro de la metodología, ¿no? Como es el diseño, el tipo de investigación, la población muestra y muestreo, las variables y la operacionalización de esta, las técnicas o instrumentos que utilizarían, el procedimiento que propone que se llevaría a cabo, así como la mención de qué técnicas podría llevarse a cabo para el trabajo de investigación y qué aspectos éticos va a considerar en su propuesta. Lo mismo sucedería en el caso de que sea un estudio cualitativo, los mismos criterios metodológicos, pero relacionados con la orientación cualitativa. Finalmente, simplemente las referencias correspondientes. Este es el formato del proyecto que tendrían que entregar como parte de los requisitos para la admisión. Debemos tener en cuenta que el cronograma de admisión ya está en curso. Tenemos una calendarización, ¿no? Y estamos muy atentos a poder recibirlos en nuestra casa de estudio. De tal manera que al término de este proceso podamos contar con ustedes como estudiantes de doctorado, ¿no? También quiero enfatizar, ¿no?, que tenemos la malla curricular basado en los 3 años de estudio. Dentro de esta malla vamos a encontrar que tenemos una formación progresiva, la cual los lleva a que desde el primer semestre ya estén ustedes dentro del proceso de desarrollo de investigación para la obtención del grado de doctor, ¿no? Tenemos asimismo algunos aspectos importantes por los que nosotros consideramos que podría ser una buena opción estar dentro de nuestra casa de estudio como parte del programa de doctorado.
Somos una de las 50 mejores universidades de Latinoamérica, la primera universidad peruana en obtener acreditación internacional. Somos la institución peruana con mejores indicadores en investigación y redes internacionales. Les planteamos un plan de estudio moderno, una excelencia académica y profesores altamente calificados en nuestro contexto, nacionales e internacionales, para el desarrollo de sus estudios. Tenemos una inversión dentro del contexto y al término de la carrera probablemente tengan ustedes la oportunidad de poder expresar, ¿no?, lo que nuestro egresado de doctorado nos estaría contando, ¿no? Quizás la experiencia de él nos pueda servir para ver qué ha significado esta experiencia de haber estado 3 años formándose en doctor en psicología, ¿no? Vamos a compartirles esta experiencia y espero que sea de gran utilidad para ustedes. Adelante, Fernando. Bueno, he tenido una experiencia bastante agradable. Los profesores siempre han mostrado una buena apertura. El material que se comparte es bastante actualizado. La seriedad con la que se llevan las sesiones académicas, el inicio y el final de cada curso de acuerdo a un cronograma establecido. Y bueno, sobre todo compartir también con los compañeros, conocer a compañeros de diferentes lugares que vienen pues a veces de Arequipa, y yo soy de Cusco, por ejemplo, ¿no? De Lima, Trujillo. Y bueno, conocer también a otros colegas, compartir sus experiencias, creo que también es un elemento importante que hace que la experiencia en el doctorado o en este programa de doctorado sea agradable. Y definitivamente pues la exigencia, lo duro que significa concluir el programa de doctorado, realizar la tesis. Pienso que es una experiencia positiva, pero también necesita mucho de parte de uno para poder seguir adelante, sobre todo la motivación, ¿no? La motivación personal para poder conseguir nuestros objetivos. Pero en conclusión, ha sido una experiencia muy interesante, muy agradable, compartir experiencias, y creo que eso también construye, ¿no?, a la persona, no solamente los conocimientos son importantes, sino también la convivencia con los colegas, con los profesores, para poder pues, completar los objetivos de este programa de doctorado. Una invitación extensiva a todos los profesionales, no solamente de las ciencias del comportamiento, no solamente de psicología. Por ejemplo, en mi grupo hemos tenido profesionales que vienen del área de economía, que vienen del área de administración, de derecho, que quieren complementar y tener una mejor visión de sus campos de trabajo, formación. El doctorado de psicología, vuelvo a repetir, no solamente es exclusivo para psicólogos, sino también para todas las profesiones que estén interesadas en vincular las ciencias del comportamiento a su actividad profesional, ¿no? En el sentido de desarrollar nuevas líneas de investigación o complementar a las líneas de investigación existentes. Como ya lo había mencionado, pues tomar la opción de estudiar el doctorado en psicología en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, pienso que está justificada por muchas razones, ¿no? Es una de las mejores universidades de Perú, tiene una producción científica representativa a nivel nacional y a nivel Latinoamérica, y pues cuenta con una plana docente de alto nivel. Muy bien, entonces hemos tenido la oportunidad de conocer esta experiencia y también reitero la invitación a que puedan participar dentro de este proceso.
nuestros contactos en la Facultad de Psicología para los trámites correspondientes y también los contactos en la Escuela de Posgrado a nivel general lo van a poder encontrar también en la página web, ¿sí? Bien, esta convocatoria tiene también la oportunidad de brindarnos a nosotros lo que viene a ser la investigación a nivel de doctorado. Para ello vamos a presentar la conferencia del doctor Carlos Vázquez Rivera, quien es PhD, doctor en Psicología Social Comunitaria de la Universidad de Puerto Rico. Es cofundador e investigador del Instituto Nacional de Investigación y Acción Comunitaria e investigador auxiliar de la Universidad de Puerto Rico de Humacao. Se desempeña como investigador y director del Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias de la Universidad de Puerto Rico en Calley. Fue fundador y director del Centro de Investigaciones y Refortalecimiento Comunitario en el Instituto de Filius. Actualmente está como investigador principal en algunas instituciones. Participa como en investigación, acción participante desde la comunidad y ser hombre y mujer en el Perú y Puerto Rico. Ha participado y se está desempeñando como docente invitado en varias universidades públicas y privadas en el Perú y Puerto Rico y es creador del concepto de refortalecimiento, un enfoque emergente cuyo planteamiento principal es enfocarnos en las fortalezas, estimular las relaciones de poder y la pedagogía de la pregunta. Tenemos el honor de contar con el doctor Carlos Vázquez, a quien le damos la bienvenida. Doctor Carlos Vázquez, muy buenas noches. Bienvenida aquí al doctorado de Psicología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Adelante, por favor. Pues buenas noches, doctora Araujo. Mi más profundo agradecimiento por su invitación a compartir este rato y esta noche, ¿verdad?, con ustedes desde aquí, desde Puerto Rico, a la Universidad Peruana Cayetano Heredia por este relanzamiento y actualización del programa de doctorado, que me parece excelente iniciativa y que se esté promoviendo como se está promoviendo. Algunas de las preguntas que vi por allí incluso están preguntando si se puede desde Bolivia, por ejemplo, llevar a cabo este programa, así que esto se ha vuelto rápidamente internacional por toda la tecnología que tenemos. En primer lugar, quiero corroborar cuánto tiempo tengo para ajustar la presentación, de ser necesario. Si me recuerdan cuánto tiempo tendría. 40 minutos, doctor. Ok, se mantiene. Okay, perfecto. He sido invitado hoy aquí a compartir con ustedes un poco lo que sería la experiencia de investigación desde la perspectiva de un doctorado como el que está promoviendo la Universidad Cayetano Heredia y la Facultad de Psicología. Ciertamente lo he titulado La investigación es la ciencia de la psicología y primero que nada, quizá por cuestiones de tiempo, me gustaría empezar por el final, ya que escuché la presentación del compañero que presentaron de forma ahí grabada. Él mencionó el asunto de que es duro el proceso. Debo empezar por ahí. Ciertamente es un proceso que va a exigir de ustedes bastante, va a exigir de ustedes en términos de su tiempo, va a exigir de ustedes en términos de su perseverancia, va a exigir de ustedes en términos intelectuales, pero ciertamente todo ese esfuerzo va a valer la pena en más de un sentido. Porque cuando usted investiga o estudia un doctorado, se tiene una expectativa muy diferente de cuando usted estudia un bachillerato, una maestría, porque en el doctorado se espera que usted pueda contribuir con conocimientos nuevos a la disciplina desde la que usted está investigando. Por lo que lo primero que le digo a quien va a investigar desde esta perspectiva
sería que una de las primeras tareas es contestar la pregunta ¿desde dónde investigamos? Y para eso, eso requiere de nosotros encarar y aclarar nuestros valores, conceptos, teorías, acercamientos, posicionamientos y localizar desde dónde se está investigando. Este no es un ejercicio fácil y no puede hacerse de forma solitaria. Necesita de otras personas que lo acompañen en un ejercicio en el cual se ensaye las premisas que definitivamente van a remover su sistema de pensamiento. Uno no sale igual como entra cuando estudia e investiga desde un doctorado. Y por supuesto, este ejercicio que remueve nuestro sistema de pensamiento, que es la investigación, nos deja expuestos a la mirada de los demás, pero más importante, nos deja expuestos a nosotros y a nosotras mismas. Es un ejercicio de transparencia en el que pueda uno aclarar con qué se está de acuerdo, con qué se está en desacuerdo, con qué no se ha tomado una posición, con relación a qué se siente ambigüedad, de manera que en dicho ejercicio se identifiquen la diversidad de pensamientos, ideas, emociones que sirven de motor u obstáculo a la investigación que se está por realizar. Por lo tanto, se espera de usted perseverancia, se va a esperar de usted amor por el conocimiento y se va a esperar que usted cuente con su familia, amistades y hasta su comunidad, porque esto es un ejercicio, como mencioné hace un rato, que va a demandar de usted tiempo, energía y esfuerzo. Siempre nuestra familia, nuestras amistades y la comunidad tienden a jugar un papel de apoyo importante para que se logre culminar el proceso. Y por supuesto, tiene que haber disciplina. En ese sentido, quiero compartirles lo siguiente. Como introducción a este proceso, quiero que escuchen detenidamente lo siguiente. El hombre es un ser demasiado complicado, un animal profundo y por ende no pueden aplicársele exclusivamente métodos que sirven para conocer la vida psíquica, menos complicada y menos verbalizada del primate no humanizado, o para otros mamíferos en la que, por ejemplo, el método experimental que permite ver la neurosis de una oveja sometida a estímulos ambiguos. Ningún simplismo de este tipo nos permitiría asomarnos siquiera al abismo de lo que es el hombre superior. Los métodos cuantificativos son útiles para estudiar poblaciones de bacterias o para moléculas o partículas subatómicas. La psicología no es solo una ciencia natural. El psiquismo humano tiene características que sobrepasan al tratamiento meramente científico o al método propio de una ciencia natural. Y sobre todo, no hay que confundir la realidad psíquica con el objeto de la psicología en tanto artefacto construido por el método científico que naturalmente selecciona y deja fuera de su campo parcelas importantes, delicadas y profundas de la realidad psíquica solo accesibles a métodos diferentes. Si incluimos como vía de acceso para el conocimiento psicológico, para el saber integral de la realidad psíquica, digamos, la poesía, por ejemplo, entonces podemos iluminar de manera penetrante y sutil experiencias psíquicas y realidades de la vida humana inaccesibles a la ciencia. Y así podremos preparar psicólogos que puedan ser sombra y alimento del pueblo y no meros tecnólogos sin carisma y sin amor. Quisiera preguntarles rápidamente, ¿estas palabras le suenan a alguien
en particular las habían escuchado en algún momento utilizando el audio? Doctor Araujo, ¿alguien ha escuchado antes estas palabras? Nadie. Pueden prender su audio si desean contestar. Sí, por favor, porque no veo ahora mismo. Al compartir la pantalla no veo. ¿Nadie? ¿Cero? Lo que sucede, doctora, es que no está disponible el micrófono para la audiencia. Solamente para usted y para la doctora Dani. Ah, ok. ¿Puedo ver Por a través del chat? El chat. Ajá, sí, hay que invitarlos más bien a que puedan compartir lo que el doctor ha dicho por el chat. Solo que mencionen si han escuchado antes estas palabras. Yo no, ahí por lo menos uno. Ok, no puedo alargarme mucho más. Miren quién dijo estas palabras. No fui yo. Leopoldo Chiapo Galli. ¿Le suena familiar? Cuéntele, doctora Araujo, ¿quién es Leopoldo Chiapo Galli? Es nuestro psicólogo, ¿no? Quien tiene la denominación de nuestra facultad, ¿no? Nuestro representante en psicología, Cayetano. Es correcto. Leopoldo Chiapo escribió en el año 93 estas palabras que les acabo de leer: el psicólogo, sombra y alimento del pueblo, hacia una psicología integral. Me pareció la forma más adecuada de empezar esta conferencia o esta charla con ustedes, porque precisamente recogen la complejidad de lo que va a ser el proceso de investigación en psicología desde la perspectiva de un doctorado. Ciertamente hay unas palabras claves. La historia, en el particular de las disciplinas, paradigma como sistema de pensamientos, la ciencia, que significa conocimiento, y el método, que es el camino, como ya señalaron, puede ser un método cuantitativo, cualitativo o de investigación, acción participativa. Tengan en mente estas palabras claves para lo que viene en adelante. También el eurocentrismo y la descolonización del saber. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es un sistema de pensamientos que guían la acción. Estos sistemas de pensamiento pretenden ser eso mismo, una guía en el desarrollo del conocimiento. Son el punto de partida de su búsqueda, su construcción o su revelación. Suelo empezar mencionando lo siguiente. Voy a hablar de 3 paradigmas distintos, porque es desde donde usted está mirando el mundo. Esa es la gran pregunta que nos tenemos que formular desde el inicio, cuando usted va a realizar investigación del nivel doctorado. De cualquier nivel, pero en este caso del doctorado. Empezamos por lo que podríamos llamar un paradigma religioso. En ese sentido, el paradigma religioso parte de que hay una verdad. Y esa verdad proviene de Dios. Por lo tanto, sus representantes aquí en la tierra de esa verdad son el Papa, pastores, ministros, dependiendo de su religión. Desde el punto de vista de este paradigma, la realidad es independiente de quien la observa. Eso es bien importante al momento de desarrollar una pregunta de investigación. La realidad es independiente de quien la observa. Y la oración viene a ser el método que se utiliza para tratar de accesar a esa verdad que en este caso es una verdad revelada. En ese sentido, esa verdad que ya vino de Dios por la mano de sus representantes se convierte en un dogma, y ese dogma es una ley moral, usualmente incuestionado, usualmente final. Y dentro de esa concepción existe una naturaleza humana, y esa naturaleza humana es inmaterial. Quiere decir que es nuestra alma o es nuestro espíritu.
Y en este sentido, se parte de la perspectiva de que hay una unión entre el ser humano y la divinidad. Le traigo todo esto para rápidamente moverme a un contraste. Para ustedes, la mayoría, si obviamente han estudiado un bachillerato o una maestría, le es más familiar el concepto de positivismo. Y el positivismo es otro paradigma. Desde mi punto de vista, es una respuesta, es una reacción al paradigma religioso. En el paradigma positivista, usted va a ver que hay una verdad, igual que en el otro paradigma. Y esa verdad proviene, en el caso del positivismo, de la naturaleza. Por lo tanto, ya no coincide con el anterior paradigma. La realidad es independiente de quien la observa, en eso sí coincide con el anterior, pero sus representantes ya son científicos o científicas. Y el método que utiliza el positivismo es un método que hemos llamado científico. En el caso del conocimiento y esta verdad, cuando se accesa a través del método científico, se convierte, o la aspiración es convertirse en una ley positiva. En ese aspecto, sí existe también una naturaleza humana, pero esa naturaleza humana es material. Quiere decir que está en el cuerpo, que es genética, que es biológica o que es instintiva. Y aquí hay una diferencia, como ven, con el otro paradigma religioso, y también existe una separación entre objeto y sujeto, diferencia otra vez con el paradigma anterior. Hay un tercer paradigma que les voy a presentar porque es un paradigma emergente. Ese se llama socioconstruccionista, socioconstruccionismo o construcción social de la realidad. En ese sentido, el paradigma socioconstruccionista ya ven un cambio con los dos anteriores. Parte de que hay verdades en plural y con letra minúscula, y el origen de esas verdades son la sociedad, ya no la naturaleza, ya no Dios. En el caso de la realidad en este paradigma es dependiente de quien la observa. La realidad depende de quien la observa, lo que se distancia de los paradigmas anteriores. Sus representantes siguen siendo investigadores o investigadoras, científicos, ciertamente también, y utilizan el método científico de la misma manera, pero usualmente se identifica el positivismo con el método cuantitativo y el socioconstruccionismo con el método cualitativo. En el lugar de leyes, en el paradigma socioconstruccionista, no se habla de leyes, se habla de teorías. Y no existe, desde el punto de vista socioconstruccionista, una realidad, una naturaleza humana, puesto que son construcciones sociales, culturales e históricamente determinadas. Y ciertamente no hay la separación, como el anterior paradigma, entre sujeto y objeto. Esto se lo traigo a vuelo de pájaro, porque la pregunta importante aquí es ¿desde dónde miramos el mundo? Porque inmediatamente usted va a iniciar un ejercicio de investigación, así como lo estaba describiendo la doctora Araujo, usted ya va a partir, sépalo o no, de uno de estos paradigmas o de varios de estos paradigmas. Por eso usted ve los traslapos que están en los círculos. Quiere decir que las explicaciones que usted puede dar en su vida cotidiana, como en la ciencia, pueden partir de un paradigma completamente religioso, o pueden partir de un paradigma completamente positivista, o pueden partir de un paradigma completamente socioconstruccionista. O usted puede estar entre dos paradigmas, o en el mismo centro, queriendo decir que usted está influenciado por tres paradigmas simultáneamente. Si recuerdan lo que dije hace un ratito, un paradigma es un sistema de pensamiento que guía su acción. O sea, ese sistema de pensamiento es el que va a llevarlo a usted en la dirección de la investigación que usted va a dirigir.
y muchas, si no todas las decisiones van a estar fundamentadas desde ese paradigma. Si usted se tomó el tiempo de hacer estos círculos concéntricos, solo le pediría, y no lo voy a poder ver desde aquí, que usted marque dónde usted está. Y sería un ejercicio interesante que cuando usted vaya a empezar el doctorado, haga estos círculos en su libreta de anotaciones que le recomiendo. Usted debe llevar desde el día 1 que se matricula en el doctorado un diario de investigación. Y en ese diario debe marcar estos 3 círculos concéntricos y con un punto señalar dónde usted está parado en ese momento. Y luego de los 3 años, usted me va a decir a mí, bueno, no lo veré quizá, pero usted se va a decir a sí mismo si usted se ha movido o no de paradigma en el proceso que usted va a desarrollar su investigación. Hay una serie de detalles más específicos que solo solo le hablaré del positivismo y le hablaré del construccionismo social, ya no del paradigma religioso, solo para matizar algunos detalles. Menciono, vuelvo y repito, que la realidad desde el positivismo es un fenómeno que existe fuera de las personas. Esto es algo que ocurre fuera, independientemente de las personas. Como cuestión de hecho, esto es un asunto que aplica a todas las disciplinas, ¿ok? No es solamente a la psicología. Para que tengan el matiz, Einstein era fiel creyente de este particular precepto del positivismo, que la realidad es independiente de quien la observa. Pero Niels Bohr, otro físico de la misma estatura que Einstein, estaba en una posición completamente diferente, porque Niels Bohr establecía que la realidad depende de quien la observa, y ellos estaban teniendo esta discusión en el plano de la física, ¿ok? No de la psicología, de la física. ¿Por qué traigo eso? Porque ambos están claros que cuando hablamos de paradigma, en este caso estamos hablando de los aspectos ontológicos que están de fondo y que usted va a tener que discutir y profundizar en su momento. Uno de los primeros cursos que usted va a tomar en el doctorado es precisamente los aspectos epistemológicos de la psicología. Yo le añadiría los aspectos ontológicos, epistemológicos y metodológicos, por supuesto, de la investigación en psicología. Pero de aquí usted ya va partiendo. Y en ese sentido, esto es un posicionamiento filosófico, ontológico. No hay manera de probar si uno está correcto o incorrecto en este particular posicionamiento. Pero de ello depende justamente el resto de la investigación o el andamiaje, la construcción, el diseño de esa investigación. Desde el punto de vista positivista, existen leyes naturales allá afuera, cuyo objetivo nuestro como investigador es descubrirlas, siendo su existencia ahistórica y su alcance universal. 2 palabras importantes. Es ahistórica porque si es una ley, siempre existió, solo nosotros lo que hicimos fue descubrirla. Y su alcance es universal porque la ley aplica para todo el mundo, sin distinciones culturales. Ya hablé de la que existe una naturaleza humana, y en este caso, uno de los principios básicos del positivismo es que debe existir una neutralidad valorativa. Quiere decir que mis creencias, mis ideas, mis pensamientos no van a afectar la investigación que yo estoy llevando a cabo, porque ello sería viciar el proceso científico. En ese sentido, el análisis del punto de vista positivista tiende a ser fragmentario y cuantificable. A veces lo digo de esta forma: divide y conocerá. Y esto fue una recomendación que se dio desde hace más de 300 años de la boca de Descartes. ¿Okay? Esa fue la recomendación, que separáramos y dividiéramos cada cosa en sus formas más simples y los cuantificáramos, y de ahí nos moviéramos de lo más simple a lo más compuesto, decía él. Hoy diríamos complejo. Ya mencioné la separación sujeto y objeto, puesto que yo soy el sujeto de la investigación y yo trabajo con un objeto de estudio. En ese sentido,
Existe una sola verdad que es absoluta, que es inmutable y es incorruptible, a la que llegamos producto del descubrimiento o la revelación. En ese sentido, miren cómo sería el otro paradigma. Ya hice el contraste. La realidad depende de quien la observa. Esa es la posición de Niels Bohr, físico de la misma estatura, ¿verdad? Y prestigio. No lo conocemos tanto, pero fue uno de los originadores de la física cuántica. En ese sentido, la realidad no va a ser algo que ocurra allá afuera. La realidad es algo con lo cual yo contribuyo activamente en su continuo hacer y aprendizaje y enseñanza. El conocimiento que desarrollamos desde este paradigma se produce dentro de límites culturales que son validados dentro de ese contexto histórico del que estamos ahí. Y eso es fácil de corroborar si usted mira la historia de la ciencia. No hay una naturaleza humana, ya lo dije. Lo que hay son múltiples construcciones culturales que son objetivadas por las personas. En ese sentido, no puede existir una neutralidad valorativa. Pero por supuesto, tiene que existir un ejercicio ético, un ejercicio de balance, un ejercicio donde usted pueda identificar desde dónde yo estoy partiendo, desde dónde yo estoy mirando al mundo, desde dónde yo estoy investigando. Por eso, para nosotros es importante que esa pregunta se conteste. Ciertamente, reconoce las limitaciones de cualquier intento explicativo. Buscamos desde este paradigma comprender más que explicar. Ya mencioné que no hay separación entre sujeto y objeto. Y ciertamente existen verdades, pero estas son relativas, son condicionadas a cada contexto, tiempo, lugar e historia. Y utilizo nuevamente un ejemplo de la física, porque como ustedes saben, la gran contribución de Einstein fue su teoría de la relatividad. Pero su teoría de la relatividad fue en contraposición de las teorías que antes había propuesto Newton. Para Newton, el tiempo y el espacio eran absolutos. Con el posicionamiento de la teoría de la relatividad, justamente Einstein contradijo completamente lo que ya se había entendido como una ley, que era precisamente que el tiempo y el espacio ya no son absolutos, son relativos y no se puede hablar de ellos de forma separada, sino como un continuo de espacio-tiempo. O sea que históricamente lo que se consideró como una ley que duró como unos 300 años, ese era conocimiento básico en la física, vino Einstein y lo desbancó. En ese sentido, desde este paradigma se promueve el cambio y la justicia social. Solo como algunos ejemplos concretos para que usted vaya mirando justamente el aspecto histórico que mencioné al principio. Descartes es uno de los que se señala como padres de la ciencia moderna y también de lo que se conoce como el racionalismo continental. Fíjense lo que decía Descartes. Para investigar la verdad es preciso dudar en cuanto sea posible de todas las cosas, excepto una. Seguro ya la pensaron. Dios. Se puede dudar de todo menos de Dios. ¿Okay? De ahí su famosa frase, pienso, luego existo. No los puedo ver ahora y sé que es un poco difícil, a esta hora deben estar cansadas y cansados. Pero usualmente ofrezco $50 a quien me diga el título completo del libro más famoso o el escrito más famoso de Descartes, que es El discurso del método. ¿Alguien se atreve a decirme el título completo por $50? ¿Alguien se anima? No se vale googlearlo. A la 1, a las 2 y a las 3. Nadie. El título completo de este libro de que conocemos usualmente como El discurso del método
me parece que es genial en más de un sentido y no voy a poder tener el tiempo para poder explicarlo. Así que se los dejo como tarea para que busquen cuál es el título completo de ese libro. Pero Descartes propuso la duda metódica, pero toda duda metódica requiere de una moral provisional. Estas son palabras mayores, puesto que él propone que entre las características de esa moral provisional deben estar obedecer las leyes y costumbres de su país, ser firme y decidido en las acciones que se toman, y es más importante cambiar los propios deseos antes que el orden del mundo. Fíjense lo que está diciendo. Esa es su propuesta para el desarrollo de la investigación con la duda metódica y una moral provisional. Ya les había anticipado que él proponía o recomendaba que había que dividir cada una de las dificultades en tantas partes como fuera posible. En ese sentido, se podría encontrar mejor, desde su opinión y recomendación, las soluciones que se estaban buscando, partiendo de lo más simple a lo más compuesto. Otro de los grandes contribuyentes a esta visión de lo que hoy llamamos ciencia, estos son los componentes precisamente de lo que llamamos el conocimiento científico y claves dentro de lo que vamos desarrollando o vamos a desarrollar como investigación en el doctorado, es el empirismo. Esa palabra, eso empírico, ya vieron que está y va a estar constantemente siendo materia de su reflexión. ¿Qué es la razón? ¿Qué es el empirismo? Lo que me gusta de esta época era que le ponían sus apellidos a las formas del pensamiento que iban desarrollando. Quiere decir, le llamaban el racionalismo o el tipo de razón continental, porque venía del continente, toda vez que Descartes es francés o era francés. Y este es un empirismo, pero es un empirismo inglés, en la forma de pensar de los ingleses. En ese sentido, sí planteaba el mismo Bacon: la verdad es hija del tiempo, no de la autoridad. Quiere decir con eso que con el tiempo uno va poco a poco desarrollando la investigación. El empirismo es la experiencia, el experimento, la experimentación, para ver poco a poco que vaya reflejándose esa verdad, no porque alguien te lo dice, como en el paradigma anterior, que venía esa verdad por la autoridad de los representantes, como les mencioné, en ese caso de la iglesia. Aquí los representantes son científicos y científicas que definitivamente aportan al desarrollo de esa verdad, pero es a través de ese método que se hace poco a poco. La duda, dice y confirma y comparte con Descartes, es la escuela de la verdad. En ese sentido, el empirismo y el racionalismo como formas básicas de investigación científica estaban encontradas. Empezaron siendo opuestos, pero luego poco a poco se fueron combinando en un modelo que hoy llamaríamos empírico racional. Esta frase no le va a gustar mucho a nuestras colegas, ¿verdad?, mujeres, pero sí refleja algo que nos sigue envenenando como sociedades o como sistemas de pensamiento que adquieren la forma del famoso patriarcado. Pero decía, desde este punto de vista del empirismo inglés, Bacon lo siguiente: a la naturaleza se le deben arrancar sus secretos y, si es preciso, torturarla, como se tortura a la mujer, para así dominarla y someterla. Esto te refleja varias cosas horribles en varios niveles, pero es parte de nuestro sistema de pensamiento actual que nos ha llevado precisamente, extrapolando este pensamiento a la posición de subordinación que han tenido las mujeres a través y a lo largo de la historia, y que se refleja hoy en esa horrible práctica que le llamamos feminicidio, y también refleja el rechazo y el desprecio que tenemos en general con relación a la naturaleza, porque la consideramos un recurso. No,
la consideramos que somos nosotros parte de ella. Por eso los ecologistas han tratado y siguen tratando de cambiar nuestra visión precisamente y nuestra relación con la naturaleza. Pero quienes han sido unos campeones y campeonas desde tiempos inmemoriales sobre este posicionamiento con relación a la naturaleza son los pueblos originarios y los campesinos y campesinas. Ellos han mantenido su visión no occidentalizada, en ese sentido de relación, de ser unos con la naturaleza. Ciertamente aquí es donde vienen los términos de que debemos evitar profundamente lo que se llama el eurocentrismo. El eurocentrismo es que tenemos como práctica cultural generalizada tomar las posiciones, las investigaciones, las ideas y sistemas de pensamiento que vienen de Occidente, usualmente Europa o en los Estados Unidos. Como latinoamericanos y latinoamericanas, definitivamente tenemos que estar alertas sobre esto que se llama el eurocentrismo. Es tan clave y es tan importante que por eso es que empecé esta presentación con el pensamiento de Leopoldo, porque justamente fue un investigador, un filósofo y psicólogo peruano que se fue formando en distintas partes del mundo incluso, pero que fue creando un pensamiento que fuera más precisamente peruano. Si uno revisa, y esto es un ejercicio que suelo hacer más en presencial que virtual, pero si yo les preguntara o les pidiera a ustedes que hicieran ahora mismo una lista de cuáles son sus autores y autoras favoritas, dos cosas van a resaltar de ese ejercicio, si me hacen una lista, o hagan su lista ahí al lado. Una es que la inmensa mayoría de estos autores y autoras son extranjeros, no son peruanos. Segundo, que la mayoría de ellos seguramente son de Europa o de Estados Unidos. Y lo tercero es que la inmensa mayoría van a ser hombres y muy pocas mujeres. Créanme cuando le digo que he hecho este ejercicio en distintos países. En Perú lo hice a lo largo y a lo ancho en distintas universidades públicas y privadas. En Puerto Rico ni se diga. E invariablemente lo que les estoy diciendo era la conclusión constante. Esa es nuestra advertencia con relación al eurocentrismo. Tenemos que buscar, aprender y promover y por supuesto reflexionar sobre los trabajos que hacen otros compañeros y compañeras de Perú y definitivamente de Latinoamérica y que se les dé su justo valor. Yo no les estoy diciendo que los acepten meramente porque son latinoamericanos o latinoamericanas y tampoco que rechacen los conocimientos que vengan de otras latitudes. Es que se les dé su justo valor. Y eso es tan importante porque en el proceso propio de investigación de ustedes como doctorado, en el escenario del doctorado, pero más allá del doctorado, pues definitivamente los va a acompañar esta práctica si no están conscientes de ella. De la misma forma es el concepto que habíamos acuñado, que era el de descolonizar el saber. Ciertamente tenemos que tener la apertura para precisamente nuestra forma, nuestro sistema de pensamiento sea uno, no solo que nos ayude a descolonizarnos a nosotros y a nosotras mismas, sino que nos ayude a descolonizar ese producto, ese conocimiento y saber que vamos a desarrollar como producto de la investigación. El positivismo fue propuesto por Comte. La mayoría de ustedes probablemente no sabe, pero fue el que acuñó también, además del concepto de positivismo y sus primeras bases, fue el que acuñó el término sociología. Pero si usted busca, antes de llamarlo sociología, lo llamó física social. ¿Ok? Física social. Eso tampoco es poca cosa. En el caso de Comte, las bases que él propone es un empirismo. Fíjese, el empirismo del que hablaba Bacon. Pero para él, el empirismo era una especie de subjetividad controlada.
proponía que desde el positivismo se produjera un conocimiento que fuera descriptivo, porque para él una ley no es otra cosa que una regularidad natural. Era firme antimetafísico, puesto que el paradigma religioso es completamente metafísico. Por lo tanto, una hipótesis siempre debería ser prudente porque puede ser observable, era la recomendación de Comte. Sin embargo, era relativista. Sus primeros posicionamientos decía que no se podía extrapolar el conocimiento ni generalizarlo, aún utilizando el método científico que se proponía. Tenía que ser pragmático, puesto que debía probarse en la práctica y debía promover un consenso. ¿Por qué? Porque este método científico se diseñó como uno no violento, cuyo propósito era poner fin a las discusiones con la comprobación de los hechos y no con la ley del más fuerte o el más hábil. Fíjense que todos son aspectos, que es mi punto en esta presentación, que forman parte de nuestro sistema de pensamiento. Sin embargo, en el 1962, un salto histórico enorme, aparece la figura de Thomas Kuhn. Kuhn, que es o fue un físico e historiador, y fue el que acuñó el concepto precisamente de paradigma. En su libro, La estructura de las revoluciones científicas, les recomiendo que lo lean si tienen la oportunidad. Para él, paradigma, entre otras cosas, es una visión del mundo, una cosmología, una metafísica. ¿Están escuchando lo que digo? El paradigma es metafísico, aunque la propuesta del positivismo desde Comte era que fuera antimetafísico, no escapa al asunto metafísico porque es una cosmología, y estoy hablando del paradigma. Ciertamente promueve un lenguaje, un vocabulario específico, pues cuando hablamos de ciencia, la ciencia psicológica, hablamos con un lenguaje específicamente científico. No es un lenguaje filosófico, no es un lenguaje literario, no es un lenguaje biológico, es un lenguaje que tiende a ser psicológico. Presenta un conjunto de problemas, cuestiones y aplicaciones. Y definitivamente nos dice y nos enseña un conjunto de técnicas y procedimientos que debemos seguir fielmente. Y eso producen ejemplos privilegiados o modelos de solución, como por ejemplo en la física. Y la física se vuelve en la ciencia ideal, la ciencia a la que las demás ciencias aspiran a poder emular. En este caso, Kuhn planteó que si existe una ciencia normal, entonces todas las anomalías que se presenten, quiere decir que no se puedan explicar dentro de ese paradigma, representan una crisis. Y esa crisis mueve a la gente a abandonar el paradigma. Y ahí es que se constituye una revolución científica. Ciertamente esto pone unas apuestas y debates tremendos en la publicación del libro de Thomas Kuhn. Porque hizo del científico un creyente que apenas ejerce su espíritu crítico aplicando fundamentalmente las recetas de la investigación normal. ¿Se da cuenta? Usted tiene un método, debe seguirlo fielmente, no tiene que tener mucho más espíritu científico. Fue la gran conclusión a la que llegó Thomas Kuhn, y créanme cuando le digo, Thomas Kuhn no estaba hablando de las ciencias sociales cuando hizo este libro, estaba hablando fundamentalmente de las ciencias naturales. La imagen que proyectó Kuhn con su libro es de una ciencia que ya no era ni empírica ni racionalista, como la acabo de demostrar con Descartes, con Bacon, con Comte, ¿sí? Porque justamente llevó a abandonar esa idea de que la ciencia, en términos generales, era una unidad, era universal, siempre progresando, siempre objetiva y que tenía un valor de verdad como ciencia. Por lo tanto, puso un acento muy fuerte y siguen los debates con esta situación,
porque el relativismo parecería inevitable en las concepciones del mundo que nosotros vamos desarrollando. De nuevo, para ir redondeando y finalizando, justamente cuando usted inicie su proyecto de investigación, cuando lo vaya pensando, cuando lo vaya reflexionando, cuando vaya haciendo su revisión bibliográfica, cuando vaya dialogando esto con colegas, con profesores, con amistades, usted debe tener presente en ese ejercicio desde dónde usted está investigando. Y le dejo este marco de la pregunta ontológica, la pregunta epistemológica, la pregunta metodológica, la pregunta filosófica, la pregunta disciplinaria, que en este caso es la psicología, y el aspecto de su praxis. En la pregunta ontológica es básicamente lo que ya mencioné. ¿Qué es lo que usted cree? ¿Qué es lo que usted cree acerca de la naturaleza de la realidad? ¿Esta es independiente o dependiente de quien la observe? Usted debe tomar un posicionamiento en cuanto a eso. Epistemológicamente, usted debe preguntarse, ¿cómo sabemos lo que sabemos? ¿Cómo podemos saber lo que sabemos? Y eso lo va a llevar a una pregunta metodológica. Entonces, una vez contesto, ¿cómo puedo saber lo que sé? Entonces debo contestar, ¿cómo estudiarlo? El método que voy a utilizar. Y hablamos de 3 al menos. Cuantitativo, cualitativo, investigación, acción participativa. La pregunta filosófica es, ¿qué vale la pena conocer? Y eso es algo que contestamos usualmente influenciados por las condiciones histórico-culturales en las que vivimos. Muy bien lo dijo la doctora Araujo cuando leía la introducción sobre lo que es el doctorado, puesto que estamos en un proceso de pandemia y pospandemia, que ha reflejado unas enormes necesidades y una importancia increíble de la disciplina y de los profesionales y las profesionales de la psicología. El impacto en la salud mental de esta pandemia en todo el planeta. Y eso es lo que compartimos ahora, independientemente de las culturas. El impacto en la salud mental ha sido sin precedentes a todas las generaciones. Por lo tanto, ¿qué vale la pena conocer ahora en estas condiciones post pandemia que estamos esperando? Bueno, todavía estamos metidos en la pandemia, pero en algún punto esperamos estar en condiciones post pandemia. ¿Qué vale la pena conocer ahora en estas condiciones de pandemia y luego? Y por supuesto la pregunta disciplinaria. En este caso, pues está matizada porque esto es un doctorado de psicología. Así que, ¿qué preguntas debemos hacer en el marco de la psicología como disciplina? Y la praxis es una pregunta increíblemente importante, porque es cómo usted se va a involucrar con la investigación. Ciertamente, vuelvo a las palabras del doctor Monge, creo que era su apellido, el que presentaron en el video, cuando decía que esto es un proceso duro. Va a ser un proceso duro, pero va a ser un proceso fascinante. La expectativa nuestra es que usted se enamore de la investigación, que usted se apasione por investigar, que no importa lo que usted haga después, ni en qué ejerza la disciplina de la psicología, las herramientas de la investigación van a ser fundamentales en el desarrollo de ese ejercicio profesional. Que necesitamos ahora más que nunca, tanto en Perú como en el resto del mundo, pero estamos hablando específicamente del Perú, buenas científicas e importantes contribuciones que salgan de este doctorado de psicología que propone la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Debemos superar ciertamente el eclecticismo pragmático. Cuando le pregunto a colegas de todo el mundo en los que han compartido en términos de la psicología, casi todos coincidimos en que nuestro ejercicio profesional e incluso nuestro ejercicio de investigación tiende a ser más un proceso de eclecticismo pragmático.
Sí se aspira a tener investigaciones ya más allá de las disciplinas de la psicología, en diálogo, por supuesto, con otras disciplinas que están ahí presentes también en la Universidad Cayetano Heredia. Ciertamente necesitamos hacer un ejercicio diferente, pero en ese aspecto hay 3 cosas que podemos abordar y no va a dar el tiempo, solo se las dejo para su reflexión, porque se pueden hacer investigaciones multidisciplinarias, investigaciones interdisciplinarias e investigaciones transdisciplinarias. Y cierro con lo que empecé. La pasión por el conocimiento, el amor por el conocimiento. Usted debe sentir eso si va a iniciar un proceso de estudios, de doctorados y de investigación. Justamente, repito, el propósito fundamental de la investigación en el doctorado en psicología es que usted pueda contribuir. Sea perseverante, escoja bien a su director o directora de tesis, escoja bien ese comité, hable e involucre en la manera que sea familiares, amistades y comunidad, porque las investigaciones reflejan que eso ayuda, ese apoyo, esa red de apoyo ayuda a que se pueda completar el grado en el tiempo que se requiere y sea disciplinado y disciplinada. Muchas gracias por la oportunidad. Espero no haberlos abacorado demasiado. No sé si va a haber tiempo para preguntas y un poco de diálogo, así que le paso la palabra a la doctora Araujo. Muchas gracias, doctor. Una excelente reflexión, ¿no? Que nos lleva a conocer en sí lo que sería la investigación a nivel de doctorado, ¿sí? Quizás tenemos algunas preguntas en el chat. Es la oportunidad para los participantes, si tienen alguna pregunta que el doctor pueda responder, pueden hacerlo por el chat. A ver, el doctor dice, buenas noches, desde Huancayo, Perú, le formulo la siguiente interrogante. Dado sus 3 círculos de su exposición, se expresa la existencia de un enfoque mixto. En tal sentido, el enfoque mixto tiene un sustento metodológico, ontológico y epistemológico. Ok. No quise dejar entender de que era un enfoque mixto. Lo que es importante que ustedes identifiquen es dónde usted está parado en esos paradigmas. ¿Okay? Esto es algo que usted hace todo el tiempo en su vida cotidiana, pero en la investigación es clave identificar si las explicaciones de las que usted le da al mundo, de la forma en que lo ve, dónde está parado. Como mencioné, en el círculo concéntrico usted puede tener una visión absolutamente religiosa. Usualmente, a veces eso tiende a ser una visión fundamentalista de la realidad. Usted puede tener una visión positivista, quiere decir científica, de la realidad, con unas visiones específicas que a veces lo lleva a negar otras posibilidades de conocimiento. Y está el socioconstruccionismo, donde usted se enfatiza el aspecto precisamente histórico, cultural y social que impacta toda investigación, igual su origen. Justamente, a veces el debate en términos de los métodos es precisamente en el aspecto ontológico, en cómo se relacionan esos 3 círculos, más que si el método per se, cuantitativo, cualitativo o investigación, acción participativa, son o no son ciencia. Desde mi punto de vista, todos aportan a un conocimiento científico, pero desde unas bases ontológicas diferentes. Y a veces ahí es donde falla el diálogo entre director y estudiante, entre los que cuando van a hacer las sustentaciones, el panel, ¿verdad?, de jueces que va a ver y va a interpretar la investigación. Si el panel está compuesto por personas, vamos a decirlo así de forma cruda, que son en general positivistas, pero usted hizo una investigación cualitativa, le van a probablemente decir que eso no es científico. ¿Ve?
eso sería una consecuencia, porque todo el posicionamiento que nosotros tenemos tiene unas consecuencias en las acciones que tomamos. No sé si contesté lo suficiente al compañero de Huancayo. Gracias por la pregunta. Bien, gracias Sergio por la pregunta. ¿Sí? Vi que alguien hizo su tarea, Melissa hizo su tarea y encontró el título completo, el del discurso del método. Es el discurso del método para conducir bien la propia razón y buscar la verdad en las ciencias. Ese título es genial, porque encierra muchas de las discusiones entre el paradigma religioso y el positivista. Perfecto. Disculpe. Si usted sostiene que la realidad es una construcción social, ¿cómo lo llama aquello que existe sin que ni siquiera lo haya visto, pensado ni imaginado? ¿Acaso no estamos al límite del idealismo de Berkeley? Excelente pregunta y observación. Justamente eso nos tomaría la vida y un mes más seguirlo discutiendo, pero puedo decirlo de la siguiente forma. Ciertamente, cuando a veces hablamos de la ciencia, ¿qué es lo que queremos decir cuando hablamos de ciencia? ¿Verdad? Las posiciones construccionistas lo que han desarrollado es una visión que incluye la historia, la cultura y los procesos sociales, y entendemos de dónde viene todo eso porque lo hemos producido nosotros como ser humano. No hay conocimiento que exista sobre la Tierra que no haya sido producido por el ser humano. Eso es de donde partimos. Ciertamente eso entra en contraste tremendo con una posición positivista que me dice que esa verdad está allí oculta, pero siempre existió, y esa verdad es inmutable, y esa verdad no cambia, y esa verdad es universal. Pues por supuesto, eso no va a poder hacer cónsono con una visión construccionista. Cualquier cosa que no hayamos visto, ni pensado, ni imaginado, no existe. Recientemente vi un documental sobre los hoyos negros en el universo. O sea, no le puedo resumir todo el documental, pero si tienen Netflix, vayan y vean. Porque es al límite del conocimiento, se llama. Entonces, toda una teorización sobre un hoyo negro al cual nadie nunca había visto. Le han dedicado 50 años de investigación y millones de dólares en posicionar telescopios a través de todo el planeta para lograr una fotografía de un hoyo negro. O sea, una vez existe en nuestra conceptuación, lo tratamos de explicar, pero ellos mismos desde la física no tienen idea de cómo es ni qué es, lo van construyendo de a poquito. Pero podemos seguir en ese sentido, Edilberto, una discusión que debería ser rica para todos, no antagónica. De hecho, me corrijo, no debí haber dicho discusión, sino diálogo. Esto es algo que debemos promover en el doctorado. Ahí le lanzo el balón a la doctora Araujo. Claro que vamos a tener posicionamientos bien diferentes y claro que vamos a estar apasionados sobre esos posicionamientos y las teorías que cada uno de nosotros y nosotras propone o se ha adherido o ha contribuido hacia ellas. Pero en el ánimo del diálogo, al menos desde mi posición como construccionista, sé que esa verdad es relativa. Por lo tanto, estoy completamente abierto a un diálogo y de crecimiento continuo. Es más, las mismas palabras de el doctor Leopoldo, por eso es que las traje, porque me parece fabulosa su escrito hace casi 30 años. Fíjese que su advertencia y a su vez recomendación es que debemos preparar a los psicólogos para que puedan ser sombra y alimento del pueblo y no meros tecnólogos sin carisma y sin amor. Y nos advierte desde hace 30 años que hay métodos diferentes de accesar la realidad. Fíjese, lo dice con toda claridad. Incluso pone y habla del método científico, que claro que funciona para unas cosas,
pero para otras hay que mirar con apertura. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a los participantes, a sus interesantes preguntas, ¿no? Esto es una apertura hacia el diálogo, como usted dice, ¿no? Una invitación al debate epistemológico que nos toca en este camino de la formación de futuros doctores. A todos los participantes, esa es la propuesta que tiene la Universidad Peruana Cayetano Heredia en el doctorado de psicología, ¿no? Y que los invita a ustedes a participar y a formar parte de los nuevos doctores en esta casa de estudio. Muchas gracias nuevamente, doctor Vázquez, por su participación. Ya lo tendremos en nuestra plana docente con los futuros doctorandos para continuar este debate, para continuar esta situación. Y a los participantes, muy buenas noches. Gracias por su participación. Gracias por la oportunidad.